Comenzamos esta instalación con las palabras del presidente de Gasnova, señor Alejandro Martínez Villegas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera versión del Congreso Internacional del GLP de Gasnova. Estamos muy agradecidos con su participación en este evento. Un saludo de agradecimiento al señor presidente de la República por sus palabras de apoyo a este sector tan importante para el país, así como al ministro de Minas y Energía, quienes nos han dado señales claras sobre la relevancia que le dan a la industria del GLP y el reconocimiento a Gasnova como el gremio que la representa. Quiero resaltar el honor que implica tener a los señores James Rockwell, presidente de la Asociación Mundial del GLP, que nos acaba de hablar desde París, y del señor Ricardo Tonieto, presidente de la AIGLP, que nos acaba de hablar también desde Brasil. Muchas gracias por tu participación en esta versión del Congreso de Gasnova. En las anteriores versiones del Congreso mostramos las posibilidades que las empresas de GLP afiliadas a Gasnova ofrecen al país y a su desarrollo. Un sector dinámico, interesado en crecer con importantes inversiones de capital, con amplias perspectivas en materia de nuevos usos, que trabaja intensamente por la formalización del mercado y la inclusión del gas licuado del petróleo, que como combustible versátil, accesible y limpio, debe hacer parte importante de la canasta energética nacional. Esta versión de nuestro Congreso se enfoca en las posibilidades que el GLP tiene desde el punto de vista socioambiental, en un mundo cada vez más interesado en los combustibles limpios, donde este sector tiene el reto de ser el puente de transición con un GLP renovable, cero emisiones. Pero no podemos dejar de lado los asuntos de política y normatividad que nos permitan superar los desafortunados nubarrones que llegaron en materia de precios y de pérdida de la autosuficiencia del país en materia de GLP. Este es un sector que viene creciendo a buen ritmo sobre la base de tres pilares muy claros. En primer lugar, unas decisiones de política y regulación que demostraron ser acertadas en cuanto a la atracción de nuevos capitales con el crecimiento y formalización del mercado. En segundo lugar, una suficiente oferta nacional. Y en tercer lugar, precios estables que ayudaron en materia de competitividad para crecer la cobertura de este combustible limpio, lo cual está consignado en las metas del gobierno nacional, como enfáticamente lo señaló el señor presidente de la República en su mensaje de bienvenida. Sin embargo, para continuar en este camino, es necesario tener presentes unos retos de política pública que son críticos. De una parte, tal como lo veremos en el panel sobre la COP26, hay una tendencia mundial hacia descarbonizar la economía global, que implicó en Glasgow acuerdos para acelerar la transición y un mensaje explícito en contra de los combustibles fósiles, del crecimiento de los combustibles fósiles. En nuestro caso, esta lectura hay que tomarla con beneficio de inventario. Hay que analizar con detenimiento lo que se acordó y los mecanismos previstos para que los países en vías de desarrollo puedan acometer las metas acordadas y que a primera vista lucen hechas a la medida para países desarrollados y con suficientes recursos financieros para asumir el costo de transformar rápida y efectivamente su canasta energética hacia los renovables. Por ello es que desde acá, desde el gremio empresarial del GLP, queremos hacer un llamado a que se retome la conversación sobre lo que el inversionista necesita para mantener la senda de inversiones que garantice no solo el seguro y confiable abastecimiento del mercado, tal como está hoy día, sino que impulse
una verdadera masificación del consumo del GLP en el país. Frente a estas adversidades se requiere la intervención del gobierno mediante la revisión de la política pública para tener en cuenta los retos que implica la situación actual, nacional e internacional, y estimular la inversión necesaria para asegurar una verdadera masificación del uso del GLP. Ante tanta incertidumbre, es importante que dicha política sea lo suficientemente sólida para que pueda tener la debida continuidad en el nuevo gobierno próximo a elegirse en el país. El país necesita crecer en forma vigorosa en su consumo de GLP. El país necesita reemplazar el uso de gasolinas, diésel y especialmente la leña por un combustible limpio que muestre claras eficiencias en el aumento de su cobertura. Se requiere una mirada de renovación, de actualización de la política pública en el país. En primer lugar, se debe evaluar y fortalecer la implementación del plan piloto, porque los subsidios al consumo del GLP en cilindros ya no están teniendo el impacto que tenían cuando empezó a funcionar. Hoy solo cubren un 15% o un 20% del precio del consumo de subsistencia para las familias más pobres de unos pocos departamentos en el país. Allí hay enormes posibilidades de ampliación de la cobertura de la que nos habló con orgullo el presidente Iván Duque. Se debe retomar la idea inicial del plan piloto de tener el 50 y el 40% de subsidios para las familias más pobres, además de ampliar el programa a muchos más departamentos. De otra parte, la meta de reemplazo de leña por GLP es muy conservadora. Ha sido importante el esfuerzo que el gobierno ha hecho, pero creemos que esa meta debe ser más ambiciosa. Son 6 millones de colombianos que con 8.400 millones de subsidios aprobados al año tardarán más de una década en poder pasarse al GLP. Es necesario aumentar en forma exponencial los recursos estatales para ayudar a estas familias. De esta forma, hay que actuar también de forma rápida y efectiva para que se vuelvan realidad los mandatos en la recientemente sancionada Ley de Combustibles Limpios, que genera unos incentivos que deben llevar a aumentar la cobertura del GLP en el país. Que esta ley no quede en letra muerta. Hay que hacer un trabajo muy importante frente a las alcaldías y demás entidades públicas para que esos incentivos sean una realidad y se aumente la cobertura del país en forma efectiva. Pero también debe pensarse de manera particular en la oferta nacional. ¿Qué se requiere para que se mantenga la oferta actual y para estimular nueva producción? Es que se debe lograr una información confiable y oportuna también sobre dicha oferta nacional. Es indispensable que el sector pueda contar con contratos de largo plazo, con la posibilidad de hacer planeación y contratación a más de 6 meses. Un sector que no cuenta con información suficiente o que no puede contar con contratos de largo plazo, que solamente tiene un horizonte de 6 meses, es muy difícil que mantenga los niveles de crecimiento, particularmente con las condiciones que estamos enfrentando de pérdida de autosuficiencia y de alza sostenida en los precios. Para el año 2024, hay que tenerlo presente, la infraestructura de importaciones no será suficiente. Se requiere promover y reconocer dichas inversiones en la eventualidad de que se cumplan las proyecciones de reducción de oferta nacional por parte de la estatal petrolera. En fin, todos estos serán los temas que trataremos en esta tercera edición de nuestro Congreso Internacional, que girará en torno a los impactos sociales y ambientales positivos que tiene el GLP como energía limpia. Tenemos, ustedes han visto la agenda, un elenco de conferencistas, panelistas y moderadores del más alto nivel. La temática es de enorme importancia y muy oportuna, dadas las recientes decisiones tomadas en Glasgow en la COP26. Así que esperamos que disfruten nuestra agenda temática
con la que esperamos crear un referente para la conversación de política pública alrededor del GLP. Muchas gracias a todos y damos por instalado nuestro tercer congreso. Muchísimas gracias al señor Alejandro Martínez, presidente de Gasnova. Y así es, damos por instalado nuestro evento. Bienvenidos.